Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 3 de la Itzulia 2021. Todos muy pendientes hoy de los grandes escaladores, primer final en alto de una etapa en línea. Ayer ya tuvimos bastantes ataques, bastantes movimientos desde Tadej Pogačar hasta también Primož Roglič y muchos otros que lo estuvieron intentando, así que se sabía que hoy, sobre todo estos dos que hemos comentado, lo intentarían casi seguro, y con la victoria de Alex Aramburu, que atacó en el momento justo, supo sufrir y consiguió la mejor victoria para él como ciclista profesional, aunque no pudo coger el liderato. Y hoy estrenamos nueva colección en la tienda Escuadra, lo tienes abajo en el primer comentario. Ahora al final del vídeo te cuento un poquito más. Aquí tenéis el perfil de la etapa 3, si os fijáis, una etapa escarpada de poco menos de 170 kilómetros y sobre todo con ese final que tenía 3 subidas, una no puntuable y un puerto de segunda y uno de primera, que aquí os enseño al detalle. Este puerto de segunda con rampas muy duras, sobre todo en el principio, aunque el final era algo más blandito, una bajada peligrosa, y el puerto final de primera categoría en Ermualde, que tenía unas zonas todavía más duras que la anterior, con 3 kilómetros por encima del 11%. Ahora veréis las imágenes. Se daba salida a esta etapa 3 de la Itzulia 2021, todos muy tranquilos en esos kilómetros neutralizados. Se daba el banderazo de salida y se empezaban a producir ataques, hasta que se fue un grupo de 7 hombres que fueron Honore, Delacroix, Gal, Warbase, Lazcano, Navarro y Godson Martín. Llegaron a tener una diferencia superior a los 7 minutos, pero cuando empezaba la retransmisión ya les quedaban aproximadamente 5 minutos. Muchos equipos con intereses: el Education First para Sergio Higuita, el Israel Startup Nation para Woods, el DSM para Esteban Chávez o también el Jumbo Visma para tener controlada la clasificación general para Roglič. La diferencia de la fuga iba cayendo cada vez más, se metían algunos otros equipos como el Bahrein para Mikel Landa, que hoy acababa la etapa cerca de su casa, y a 45 kilómetros del final, un momento clave, veíamos como los del Movistar y otros equipos querían estar bien colocados porque había esta larga recta donde estaba pegando viento de costado, y aunque no lo perdimos en la transmisión, se cortaron varios corredores, sobre todo uno de los favoritos, Adam Yates, que puso a todo su equipo, a Ineos, a tirar, y después de aproximadamente 10 kilómetros pudieron dar caza, pero tuvieron que pegarse ese calentón antes de empezar la zona montañosa del final. Con ese acelerón, la diferencia con la fuga bajó a menos de 2 minutos y veíamos que todos los equipos querían entrar bien colocados a esa parte final. El propio equipo Ineos, después del corte que habían tenido, querían estar muy bien colocados en esas primeras posiciones, y veíamos que en la fuga el que atacaba era Lazcano para irse en solitario y ser el último hombre de la fuga. Lo intentaba dar todo, pero se acercaba a ese repecho final no puntuable, que ahí es donde sobre todo se veía que la diferencia iba cayendo metro a metro, sobre todo con el empuje de los equipos que iban en el pelotón. Afrontaba la bajada para ser ese puerto de segunda categoría, que sobre todo en el principio estaban las rampas más duras. El pelotón daba caza al resto de hombres que estaban en fuga y finalmente a Lazcano, y veíamos que afrontaban esa subida, sobre todo el Israel Startup Nation en primera posición prácticamente desde principio a fin. Veíamos que se quedaba cortado Bauke Mollema, que ya sabemos que no va a poder luchar la general. Y al coronar veíamos a Mikel Landa en esas primeras posiciones, que atacaba en la bajada y en una de las primeras curvas estaba a punto de caerse, pero rectificaba bien y finalmente pudo seguir adelante. Intentaba continuar el ataque en la bajada, pero no llegó a nada, y los que se ponían a tirar era el Astana, que hacían toda esa bajada, y veíamos ese llano antes de hacer el último puerto, y los que tiraban eran los del Israel, y de repente vimos que había un corte en el pelotón, estaba el helicóptero en otras cosas, y hubo una caída de Kelderman y Michael Woods, el Israel que estuvo tirando durante toda la etapa, pero finalmente con esta caída perdían las opciones, y Kelderman que se volvía a caer al igual que en el día de ayer. Veíamos que ese corte que se había formado estaban Higuita y Carapaz entre otros, veíamos que también se unía Van Sevenant por detrás, tenían un pequeño hueco hasta que atacó Tadej Pogačar. Puso a su equipo a trabajar y nada más coger a estos hombres se puso a tirar con todo. Se iban a rueda Richard Carapaz y Primož Roglič, y cuando había un parón el que lo intentaba era Richard Carapaz, que parecía que tenía buenas piernas pero no conseguía demasiada diferencia. Parecía que lo tenían bien controlado tanto Roglič como Pogačar, y cuando llegaba a la zona más dura de este puerto con rampas de hasta el 20% volvía a intentarlo Pogačar, soldado a su rueda Primož Roglič, y veíamos que se iban con una facilidad
pasmosa de todos los ciclistas que estaban por el grupo trasero. Pogačar lo seguía intentando, por detrás veíamos también algunos movimientos y que después de un parón tanto Adam Yates, Mikel Landa y Knox se acercaban. Mikel Landa hizo un intento de atacar, pero ese ataque lo aprovechó Pogačar para volver a atacar y nuevamente junto con Roglic se iban del grupo con muchísima facilidad. Pogačar seguía intentándolo y replicaba esos ataques, hacía sufrir a Roglic, pero finalmente Roglic llegaba y también se le veía que estaba en un muy buen estado de forma. Volvían a llegar Mikel Landa, Adam Yates, ahora Gatu y Valverde. Gatu lo intentaba prácticamente nada más llegar y entrábamos en ese último kilómetro donde a 700 metros del final Primož Roglic atacaba, Valverde se iba a su rueda pero literalmente explotaba. Con mucho esfuerzo Pogačar le cogía la rueda, veíamos que intentaba adelantarle en ese curveo final y a 150 metros del final se ponía en primer lugar, afrontaba esos últimos 100 metros y de esta forma conseguía la victoria ante Primož Roglic, Valverde tercero y todos los demás, que ahora os enseñaré el top 10 y la clasificación general. Qué gran Pogačar en esta etapa de hoy donde se ha premiado el ciclismo de ataque. Os enseño el top 10 primero, con Pogačar y Roglic con el mismo tiempo, a 5 segundos Valverde, Yates y Landa, Gatu a 8 segundos y a 16 segundos Knox, Vingegaard, Van Sevenant y McNulty. La clasificación general con algunos cambios: Roglic sigue de líder, pero ahora solo con 20 segundos de diferencia con Pogačar, McNulty a 30 segundos, Yates a 39, Valverde a 50, Vingegaard a 54, Landa a 1 minuto, Bilbao a 1.08, Van Sevenant a 1.09 y Schiatman a 1.09. Y hablando ahora un poco del análisis que siempre hacemos al final de los vídeos, vuestros mini análisis abajo en los comentarios, veo una superioridad tan grande de Pogačar y Roglic con el resto de ciclistas que se me hace difícil, ya no solo en esta Itzulia 2021, sino en el Tour de Francia 2021 que vamos a tener a finales de junio, que alguien les pueda superar a estos dos. Todavía falta mucho, vamos a ver si Richard Carapaz puede tener la forma que tenía el año pasado o algo más, pero ahora mismo estos dos hombres creo que están muy por encima del resto. Y fijaos en lo que viene, la etapa 4 de mañana, que es muy interesante con ese puerto de segunda categoría que se corona a 20 kilómetros del final, la etapa del día 5 que en principio debería ser para los hombres rápidos, aunque vamos a ver también el viento porque es zona de costa, y sobre todo la etapa reina de esta Itzulia 2021, la que vamos a tener el sábado, la última etapa con 7 puertos, final de primera categoría y solo 111 kilómetros. Como os dije al principio del vídeo, estrenamos nueva colección en la tienda de Squadra Pro Cycling, abajo lo tienes en el primer comentario, envíos gratis a todo el mundo por la compra de 2 prendas, así que aprovéchalo. Y esta noche volvemos a Twitch a las 10 horas española, a las 3 si estáis en Colombia, Ecuador, México, abajo lo tienes también en el primer comentario para ver ciclismo al detalle. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y a los que seguís todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.